La pintura y la fotografía han sido siempre las dos formas de expresión artística con el entorno que me rodea, intentando plasmar una imagen o una idea en un lienzo o detrás del visor de una cámara fotográfica. Son diferentes medios de retener un instante que has vivido, intentando plasmar también un mensaje en esa imagen, aunque muchas veces no consigues transmitirlo. Yo creo que es lo más importante y a la vez lo más difícil, expresar adecuadamente y transmitir un mensaje que sea transversal y que cale en quien está visualizando la imagen. Por otro lado, la técnica es el transmisor de esas ideas. Una buena técnica ayuda a transmitir mejor el mensaje, pero no lo es todo. Conjugar la técnica con la expresión de la idea, yo creo que pocas veces se consigue, y cuando eso ocurre se genera el arte, que es el que fluye en la obra. Los buscadores de ideas estamos acostumbrados, por así decirlo, al fracaso, ya que la idea genial pocas veces se presenta y tenemos que estar esperándola, agazapados en la realidad cotidiana, esperando a que se presente esa oportunidad de plasmar en la cámara o con los pinceles un instante caprichoso que se cruza en nuestro destino. Una idea genial concebida en el momento más inesperado. Por eso tienes que ser muy buen observador. Tienes que llevar una cámara siempre a tu lado, porque la idea es efímera y la conjugación de luces y formas a veces solo dura un instante, y es necesario que la captures, ese momento específico. Esto lo repito muchas veces, es como ver donde otros no ven. A veces puedes parecer distraído o estar en tu mundo y puede ser, pero muchas veces estás observando a tu alrededor, esperando no perder ese instante único y diferente que se presenta aleatoriamente y que el destino te ofrece en ese momento, y no te lo puedes perder. Si basas generalmente tu pintura en la imagen fotográfica, yo creo que no son cosas separadas. Una imagen fotográfica debe ser gestionada como una pintura. Su composición, las luces y las sombras, el encuadre debe ser específico si vas a utilizar la fotografía para el fin último de la pintura. No es lo mismo una composición para una foto que para un cuadro. Son cosas con ciertas diferencias. Y luego estaría la creatividad. La creatividad es como un pasillo estrecho, que fluye entre el fracaso y la idea genial. Y en nuestro transitar por ese pasillo, la ausencia de inspiración nos llega a provocar ansiedad. La ansiedad se presenta más a menudo que la inspiración. Cuando quieres entregar algo de ti, pero no estás convencido de la idea y del motivo que vas a plasmar, yo creo que es el momento más crítico del creativo. Esa incertidumbre y tomar la decisión sobre el trabajo que vas a realizar, pero lo quieres hacer con cierta seguridad de éxito. Bueno, por otro lado, la palabra artista me resulta más voluptuosa e intangible, ¿no? Prefiero hablar de creativo. El creativo se lo tiene que currar más para llegar hipotéticamente a producir ese arte. A veces produces arte y otras veces no, te quedas en artesano.
porque no llegas más allá de estar aplicando un oficio y una técnica. Podemos decir que una vez que has fijado la idea y tomas los pinceles, solo queda aplicar las técnicas que ya conoces y que te harán plasmar la idea en ese lienzo. Y luego cuando miras hacia atrás, solo te sientes orgulloso de unas pocas obras en las cuales consideras que alcanzaste la meta que te habías propuesto. Para mí esas obras sí son arte. De alguna forma consideraba necesaria esta explicación, porque rara vez te paras a pensar qué es lo que nos mueve, lo que nos mueve a hacer algo y cuál es nuestra estrategia mental, nuestro proceso creativo y qué es lo que nos mueve a plasmar una idea en un lienzo o apretar el disparador para capturar una imagen en un instante, en una imagen fotográfica en un instante y no en otro. Y esto es todo lo que quería contar sobre el proceso creativo, que me parece muy importante para un artista.